el texto de la palabra. Mateo, capítulo 25, versículo 1. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. En esta tarde, oh Dios, queremos que tu Espíritu Santo, te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros a través de tu palabra, según tu voluntad, y que seamos nosotros, Señor, instruidos, ministrados, y que aprendamos de ti, oh Dios, según lo que tú tienes preparado para tu iglesia. Señor, hemos leído tu palabra, y ahora, Espíritu Santo, tú que conoces cada corazón, tú que nos conoces a cada uno de nosotros, Señor, en lo más profundo de nuestra alma y espíritu, háblanos, Señor. Y, Señor, todo sea para la gloria, por el poder del nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy es día de Santa Cena. Es un día especial, es un día en que debemos de examinar nuestra vida. Es un día en que debemos de tener presente nuestro comportamiento delante del Señor. Y este texto de la palabra del Señor que yo he leído, que es una parábola muy conocida de Jesús, del capítulo 25 de Mateo, va a hablar justamente de examinarse y de estar preparado. Debemos entender que es una parábola, y Jesús usó muchas parábolas para enseñar a los suyos y a nosotros sobre las cosas espirituales a través de cosas naturales. Entonces, Jesús está contando una parábola para enseñar fundamentos y valores de su palabra y del reino que tú y yo debemos de observar. En este caso, debemos de entender también que el capítulo 24 y el capítulo 25 del libro de Mateo son capítulos donde Jesús está hablando de las cosas o de los acontecimientos de los últimos tiempos. Ciertamente tú y yo hoy estamos más cerca de esos acontecimientos del día en que Jesús profirió estas palabras. Pero el contenido de la parábola sigue tan vigente en aquel momento que Jesús profirió las palabras como en el día de hoy en que tú y yo estamos aquí reunidos y viviendo. Y entonces debemos entender de que Jesús se usa de cosas naturales para explicar cosas eternas y espirituales. Y debemos de entender
que en este mismo capítulo 25 Jesús cuenta otra palabra, cuenta una palabra de la de los talentos y va a hacer referencia también al tema de la salvación, de la vida eterna, del reino, pero hablando también de las cosas de los últimos tiempos. En el capítulo 24, si nosotros leemos todo el capítulo 24, Jesús está enseñando sobre las cosas de los últimos tiempos. Y yo ya he dicho aquí muchas veces, pero voy a volver a repetir en esta tarde, que Dios con su Espíritu Santo que vive en ti, que vive en mí, nos da la capacidad de, en la medida de la revelación del Espíritu Santo de Dios, entender los tiempos en que vivimos. Y nosotros, aunque no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento exacto, podemos con el pasar del tiempo, a través de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo, entender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y los acontecimientos que ocurren. Y en este caso específico, Jesús está usando al matrimonio, al novio o a la novia, como elemento de enseñanza en una analogía. Una analogía es cuando usamos cosas es un concepto parecido a lo de la parábola, ¿no? Cuando se usan cosas naturales para explicar cosas espirituales. Muy bien. En ese texto Jesús usa la analogía del matrimonio, de la boda, del novio y de la novia para hablar de las cosas que van a pasar en los últimos días. Pero esta analogía no es característica solamente de ese texto de Mateo 25. En todo el Nuevo Testamento se usa la analogía del matrimonio, del novio, de la novia. Y a cualquier persona que conoce la palabra sabe que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Y que en esta analogía sobre el matrimonio, sobre la boda, aprendemos de que la iglesia no puede caminar sin Cristo. Es decir, la novia no va a ningún lugar sin el novio. Y en realidad no hay matrimonio si el novio y la novia no caminan juntos. Voy a citar algunas veces, voy a citar solamente 3 oportunidades distintas en el Nuevo Testamento donde se usa la analogía del Nuevo Testamento, del matrimonio, de la boda, solamente para tenerlo presente. Jesús vuelve a citar en Marcos 2:18. Dice que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en las bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no puede ayunar. Jesús está haciendo una referencia directa de que Él es el esposo, y mientras el esposo está con los invitados, no se ayuna, todo lo contrario, se hace un banquete, ¿no? Pablo también lo usa en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, Pablo está diciendo: vosotros sois la iglesia, la novia, y quiero presentaros pura delante del Señor, de Jesucristo, que es el novio. Y Juan en Apocalipsis también va a usar esa misma analogía. Dice en Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, la esposa del Cordero, la novia, la iglesia. Pero la iglesia no es este lugar. La iglesia lo eres tú, la iglesia soy yo. Entonces nosotros somos la novia y Jesucristo es el novio.
para entender que entre el novio y la novia hay un pacto. Cuando un hombre y una mujer se casan, constituyen un pacto, una alianza, y que según la palabra de Dios debe de ser para toda la vida. Un pacto, una alianza que es instituido y que está hecho para que la iglesia camine siempre junto a Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: sin mí nada sois, sin mí nada podéis hacer. Ahora vamos al texto y vamos a entender qué significa cada una de las partes de la parábola y qué es lo que Dios puede hablarnos y quiere hablarnos en esta tarde a través de lo que dice su palabra. Bueno, nosotros hemos dicho que Jesús es el novio, que la iglesia es la novia. Entonces, los creyentes no pueden caminar verdaderamente una vida cristiana si no caminan con Cristo. La lámpara es el alma del creyente y el aceite puede representar la presencia del Espíritu Santo, una vida en santidad y estar lleno de las cosas del reino de los cielos. El aceite también puede representar la comunión. De hecho, el aceite en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo es usado como representación de la unción de Dios sobre la vida de los hombres. Y la unción ya se refiere al poder de Dios sobrenatural que capacita al creyente para caminar en santidad. Entonces, el texto nos va a decir de que las 10 vírgenes están con sus lámparas, pero la Biblia dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, y en algunas versiones dice necias. Entonces las prudentes sí que acumularon aceite, porque en aquella época no era como hoy, ¿no? Que a todo lado que vamos damos al botoncito y se enciende la luz a través de la electricidad. En aquel tiempo, si tú ibas a cualquier sitio, tú tenías que tener una antorcha o una lámpara de aceite, que quizá algunos de nosotros, lo más antiguo, lo hemos visto en algún momento o hemos escuchado de nuestros padres o abuelos. Yo mismo he visto a mi abuelo hacer una lámpara de aceite, que no es más que un pábilo y una cantidad de aceite, y con el fuego el propio pábilo se va como que trayendo el aceite hacia arriba y se va quemando. Es este tipo de lámpara a que Jesús se está refiriendo, pero es el propio Jesús hablando y enseñando. Y entonces dices que 5 estaban preparadas y 5 no se habían preparado. Lo que más me llama la atención en ese texto es decir que las 10 vírgenes a que Jesús se refiere es toda la iglesia. Pero Jesús está haciendo una referencia muy importante y que no la podemos ni olvidar ni poner a un lado. Es el hecho de que las 10 vírgenes todas tenían un compromiso con el novio. Y estaban esperando la llegada del novio para concretar la boda. Es decir, tenían un compromiso, pero Jesús está diciendo que una parte se estaba preparando, estaba preparada, era prudente, y una parte no lo era. Y nosotros vamos a leer leyendo el texto y vemos que el novio se tardó y todas se durmieron. Y aquí podemos entender varias cosas que nos va a enseñar el texto. La primera que podemos aprender es lo siguiente. El texto en su conjunto nos va a hablar de que debemos de tener cada día de nuestra vida una necesidad de examinarnos delante y en la presencia de Dios. Dios
que el Señor de todas las cosas no te va a obligar, ni me va a obligar a mí a vivir la vida que Él anhela que vivamos. Él nos invita. Y examinarnos significa poner a prueba mi vida y ver si necesito hacer cambios en mi manera de hablar, en mi manera de proceder, en mi manera de tratar a las otras personas, en mi manera de tratar a mi esposo, mi esposa, a mis hijos, a mis padres, en la manera de caminar en mi ambiente de trabajo, cómo me comporto. La Biblia es que nos va a dar dirección para andar en santidad, vayamos donde vayamos. Porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de andar en santidad cuando venimos a la iglesia. Todo lo contrario, la Biblia nos enseña que el lugar de andar en santidad es allí afuera. Porque es fácil ser luz en medio de la luz. Lo difícil es ser luz en medio de las tinieblas. Por eso, una parte importante de la enseñanza de Jesús en ese texto de la palabra de las 10 vírgenes es que nos examinemos cada día. ¿Y cuál es la referencia para que yo me examine? En el mundo, la comparación es con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo. No, a ver, es que este es peor que yo. No, es que tú tienes que caminar con mis familiares, es que no vean. La comparación en el mundo siempre es en relación a otro que es peor que yo. Nunca se hace una comparación con otro que es mejor que yo, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que lo hace. Siempre cuando se excusa uno de sus fallos, busca uno que es peor que él mismo. Pero en el reino y en la palabra de Dios, el modelo no es el vecino, ni el familiar, ni el compañero de trabajo. El modelo de comparación, ¿quién es? Jesucristo. Claro. El modelo es Jesucristo. Yo no sé tú, hermano, pero cuando yo miro a Jesucristo y me comparo con Él, me quedo bastante corto. Muchísimo. Y es justo este examen, esta evaluación que yo tengo que hacer cada día. No para machacarme, no para maltratarme, no para estar ahí frustrado, porque esta no es la vida que Dios quiere para tu vida y para mí. No, el examen es para mejorar y ser humilde lo suficiente para reconocer: estoy fallando en esto, estoy fallando en aquello, debería de mejorar en esa situación, debería de mejorar en aquello. Y en muchas situaciones acercarnos al Señor y decir: Señor, necesito de tu ayuda para que yo pueda mejorar en esa situación, porque solo tú puedes cambiar eso en mí. Ayúdame. Y esta evaluación tiene que ser una evaluación sincera delante de Dios, porque es algo que se hace delante de Dios, no se hace delante de las personas, se hace delante del Señor. Entonces es necesario que cada uno de nosotros estemos sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él está ahí. Él nos habla, Él nos ministra, Él nos enseña, Él nos ayuda. Pero también es verdad que podemos estar tan ocupados y buscar tantas ocupaciones y entretenimientos en nuestros días que no seamos sensibles para oír su voz. Es como que alguien me llame por el móvil, me quiera decir algo, pero yo nunca cojo el teléfono. Alguien está hablando y me está llamando.
pero si yo no cojo el teléfono nunca le voy a escuchar. Es lo mismo cuando hablamos con el Señor. Es lo mismo cuando nos habla el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo primero que podemos aprender con este texto de la palabra es que tenemos que examinarlo cada día. Porque dice que las vírgenes se durmieron. ¿Qué es lo que significa para la iglesia que las vírgenes todas se durmieron? No se durmieron solamente las insensatas, también durmieron las prudentes. Todas estaban dormidas cuando se presentó el novio. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia de los últimos tiempos estará muy entretenida, muy despistada y medio dormida. Jesús no está hablando a la gente del mundo en este texto. Jesús no le está hablando a la gente que no le conoce. Jesús está hablando sobre el reino y para las personas del reino. Y yo me atrevo a decir, en mi humilde opinión, que la iglesia, en cierto sentido, ya lleva un tiempo medio dormido. Y quiero decir, hermanos, que es tiempo de despertar, de espabilarnos, porque si no, el novio va a volver y nos va a pillar con la lámpara sin aceite y apagada. Seguimos. Otra cosa muy importante que nos hace meditar es el hecho de que Jesús llama a 5 de las vírgenes como prudentes. La prudencia debe de ser una característica del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Una persona prudente es una persona que prevé las cosas. Es una persona que intenta meditar en las cosas antes de hablar, antes de actuar. La prudencia es una característica de alguien que sabe lo que va a pasar más adelante, ¿no? Voy a citar un ejemplo muy sencillo. En el presupuesto que cada uno tenemos en nuestros hogares, si tú cobras 1,000 y gastas 1,500, ¿tú eres una persona prudente? Claro que no. Si yo cobro 1,000, lo que tengo que gastar son 1,000. Ojalá sobrara. Ojalá pudiéramos ahorrar. Pero el ejemplo es, la persona prudente es una persona previsora, una persona que mira hacia adelante. Entonces, Jesús está diciendo que el Hijo de Dios tiene que ser prudente y mirar hacia adelante. Y mirar con lo que puede ocurrir hoy y mañana. Jesús dice que el novio viene en un momento en que las vírgenes no están esperando. Es decir, es un momento que nadie sabe cuándo es. Yo voy a decir algo que quizás tú ya has escuchado muchas veces, pero no deja de ser verdad porque yo lo diga hoy. Jesús puede volver en esta noche mientras dormimos para llevar su iglesia. No lo sabes tú y no lo sé yo. Y puede que mañana nos despertemos y sea, se ha equivocado el pastor. Porque Jesús no ha vuelto esta noche. Pero eso no es razón para que tú y yo no seamos prudentes. ¿Cómo podemos ser verdaderamente prudentes? Cuidando de nuestra vida espiritual, cuidando de nuestra vida con el Señor, cuidando de la vida espiritual de los de nuestra casa. Tú no puedes tomar decisiones por los demás, pero podemos contribuir
en oración, podemos contribuir compartiendo la palabra. De muchas maneras podemos contribuir con la vida de los demás y su vida espiritual. Lo otro que podemos aprender es que una persona prudente también es una persona perseverante. Y quiero decir una cosa, salvo raras excepciones, en el tiempo en que vivimos nosotros, pocos somos perseverantes, ¿verdad? ¿Cuántos aquí con el móvil en la mano, viendo vídeos uno detrás de otro? Y claro, ahora algunos me dirán, si yo no hago eso, yo soy un santo hijo del Señor. Ya. Compramos comida en el supermercado y todos me dirán que no está bien porque no es sana, metemos en el microondas y la comemos. Pero todos en el momento ya lo hemos hecho. Y las cosas van muy rápidas en los días en que vivimos. Y nos cuesta un montón perseverar. ¿Por qué? Porque lo que nos rodea está siempre diciendo de que tú y yo necesitamos algo nuevo. Siempre estamos siendo alimentados para dejar eso y coger otra cosa. Bueno, no funcionó, otra cosa. No funcionó, otra cosa. En todos los ámbitos de la vida, hoy estamos siendo bombardeados para eso, no para la perseverancia. Que diga los que están estudiando para sacarse una carrera, ¿no? ¿Cuánto puede tardar? ¿Cuánto puede costar el esfuerzo para sacar una carrera, para conseguir un puesto de trabajo y para seguir adelante en el Señor? Entonces, hay que ser perseverante, constante. Y una de las cosas que nos cuesta, hermanos, es que a veces nos ponemos, y la oración es el mejor ejemplo de la perseverancia. Nosotros empezamos a orar por algo y a la semana o las 2 semanas a lo mejor, a veces abandonamos el propósito. No dejes de orar mientras no llegue el milagro. Porque tu herramienta y mi herramienta es la oración en el nombre de Jesucristo. Y ese texto nos está enseñando que debemos de ser perseverantes porque no sabemos el día que volverá el Señor. Y ahora, en este momento, todos nosotros nos estamos poniendo en la posición de las vírgenes prudentes, ¿verdad? Yo con las prudentes, con las insensatas no. ¿No será verdad? Yo a veces me pregunto, Señor, con las prudentes soy un insensato. ¿Por qué? Porque si no estoy cuidando debidamente de mi vida espiritual, significa decir que puede que me pille el Señor con mi lámpara baja de aceite y casi apagándose. Pero, pastor, la salvación no es por gracia, y la recibimos por gracia. Sí. Es un regalo que nosotros no lo merecemos, eso es lo que significa la gracia. Pero Pablo también dice que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Entonces significa que yo puedo vivir de cualquier manera, y a mi bola, y hacer las cosas como me da la gana, y entonces todo va... No, porque la gracia del Señor... No. Si no, tendríamos que coger la hoja de la Biblia donde están las palabras de las 10 vírgenes y quitarla y tirarla de la palabra. Porque es una alerta, es una llamada de atención al reino, a las personas del reino, a los hijos de Dios, sobre el momento de las últimas cosas, de los últimos acontecimientos. Y el primero que debe de estar pendiente de su vida espiritual eres tú y soy yo. Los más jóvenes pueden pensar, el pastor está diciendo estas cosas y ahora Jesús puede volver mañana y no me va a dar tiempo para nada.
ni para casarme, ni para eso, ni para lo otro. No te preocupes, si Jesús vuelve esta noche, el lugar donde te va a llevar es mucho mejor que cualquier cosa que podamos experimentar en esta tierra y en este mundo. La lámpara significa el alma del creyente, del Hijo de Dios. Y el estado del alma del Hijo de Dios está vinculado a su relación con el propio Dios. Y el aceite preparado de antemano son las reservas espirituales de la vida del creyente, preparadas y cultivadas a lo largo de los días. O tener comunión con el Señor es como poner palomitas en el microondas, aprietas el botón y cuando están terminadas, estoy lleno del Señor. ¿Es así? No. Todo lo contrario. Para estar lleno del Señor hay que buscar al Señor y cultivar las cosas de la palabra del Señor cada día, con paciencia. Ahora mismo yo he plantado en mi casa unos tomates y unos pimientos dentro de una cajita. Cada día voy allí y miro. No ha salido nada todavía. Y por mucho que yo mire, no pasa nada. Llegará un día en que va a salir una hojita, dos hojitas, pero el crecimiento, ¿quién da? El Señor. Pero yo tengo que estar pendiente, ¿verdad? Así también es nuestra vida espiritual. La lámpara es el alma del Hijo de Dios, que tiene que estar llena del Espíritu Santo del Señor, llena de la unción del Espíritu Santo del Señor y preparada para el momento, el gran momento de la venida del Señor. Unos dirán, como ya decían en la época de Pedro, pero ya hace 2000 años que dice que Jesús volverá. Es verdad. Pero tú y yo no sabemos cuándo volverá. Lo que nos pide la palabra de Dios es estar preparado. ¿Por qué cuando las insensatas piden aceite a las prudentes? Y no nos olvidemos que es Jesús hablando y enseñando, ¿por qué las prudentes no le dan aceite a las insensatas? ¿No deberían de compartir el aceite y así las 10 entrarían juntas? Parece bueno eso, ¿no? Incluso si lo miramos y analizamos mal el texto y el contexto, podríamos decir, prudentes pero egoístas, deberían de compartir el aceite. Pero la vida espiritual tuya y mía no se puede compartir con otra persona. Es individual, singular y personal. Yo puedo caminar con otra persona y ayudarla en su vida espiritual, pero las decisiones y las acciones no puedo hacerlo por ella. Lo tiene que hacer ella. Entonces, por eso el aceite de la lámpara de las 5 prudentes no se podían transferir a las insensatas, porque Jesús está enseñando que la vida espiritual de un hijo de Dios en su presencia no se puede transferir. No puedes llamar al hermanito y decir, hermano, ve, que yo estoy lleno, rebosando y voy a transferir un poquito de la unción del Espíritu Santo hacia ti. No, es singular, personal e intransferible. Puedes compartirla, vivirlo junto, pero tu vida espiritual es única y exclusivamente responsabilidad tuya y mía. Por eso no se puede transferir. Y aquí termina, hermanos, dice la última parte del texto, que el novio entró, se cerraron las puertas. Las insensatas fueron a comprar aceite a la medianoche, no sé dónde encontrarían. No se sabe la hora que volvieron, pero cuando llegaron a la puerta estaba cerrada.
Y cuando habló con ellas, ¿qué es lo que contestó el novio? No les conozco. En el momento en que Jesús vuelve y lleve su iglesia, la puerta de la gracia estará cerrada y ya no se abrirá nunca más. Entonces pregunto, ¿no debemos nosotros de estar preparados, despiertos, espabilados con nuestra vida espiritual, para que no nos pillen con la lámpara vacía o apagada? Creo que sí. Recuerda que la vida espiritual mía y tuya es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Tú puedes entrar en otro país con el pasaporte de otra persona? No. Solo puedes entrar con el tuyo. Y te pueden decir que tú no puedes entrar. Entonces, en esta parábola el Señor termina diciendo lo siguiente: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí hay días en que tú y yo, por las circunstancias, deseamos y anhelamos que el Señor vuelva, ¿no? Incluso decimos que Cristo vuelva hoy, ya no aguanto más todo eso. Pero Él volverá el día que tiene que volver. Y tú y yo no sabemos qué día es. Pero sí que podemos estar preparados. Mira a la persona que tienes ahí a tu lado y dile: te he preparado, hermano. Te invito a que te pongas de pie.